Grupo Oficial de Jóvenes de Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, o por sus siglas CMNUCC, y como pueden apreciar aquí, el ECOI vendría a darse de un acrónimo para Local Conference of Youth. Esta sería nuestra segunda edición. Bueno, ahora Francisca pasará a explicar nuestros ejes de trabajo y timeline que llevamos hasta ahora en el presente año. Ya, muchas gracias, Aaron, por tu súper completa explicación de la LCOI. Bueno, acá como pueden ver tenemos una línea de tiempo donde podemos ver por un lado lo que es como lo que ha sido el proceso de la conferencia del ECOI como tal, con todo lo que engloba, y por otro lado podemos ver la evolución de la declaración en específico. Bueno, primero que nada, ahí podemos ver de que en enero y febrero se abrió la convocatoria para que cualquier joven interesado en unirse al equipo del ECOI pudiese unirse al equipo que le fuese de más interés. Asimismo, se fue armando el equipo inicial el equipo de declaración, y de esta manera, ya con el equipo inicial, se empezó a establecer la metodología para esta declaración. Luego, en marzo y abril, se hicieron conversatorios en vivo y se consiguió la certificación de Yaungo, y en el ámbito de la declaración se llevó a cabo una investigación preliminar para definir los 4 temas por abordar en la declaración. Del resultado de esta investigación se escribió el borrador o introducción de la declaración, que posteriormente se compartió a público abierto para que cualquier joven interesado pudiese hacer comentarios, hacer sugerencias, poner sus ideas, decir como con qué estaba de acuerdo y con qué no, también. Luego, en mayo, junio y julio, pasamos a la etapa en que nos encontramos actualmente, que consiste en talleres y jornadas participativas para informar a los jóvenes y escuchar las propuestas de los mismos. Y aquí también se llevó a cabo la apertura para las inscripciones a la conferencia del ECOI como tal, que va a ser realizada en la Universidad Santa María en Valparaíso el 11, 12 y 13 de agosto. Y que, si no me equivoco, hasta hoy día todavía pueden inscribirse, así que ahí, si están interesados y todavía no lo han hecho, todavía están a tiempo. Y bueno, por último, en septiembre y octubre se llevará a cabo la RCOI de Latinoamérica y el Caribe, que va a ser en Costa Rica, la COI y la COP. Y para estas instancias la declaración ya va a estar lista, porque la idea es que esta se termine, como que esta esté lista ya para el último día de la conferencia como tal. Ahora pasamos Muchas gracias, Fran, por exponer. Muchas gracias, Fran, por exponer este eje de trabajo de timeline. Y entonces, continuando con lo que viene siendo la diapositiva, o la presentación más bien, vamos a la temática misma de la declaración. Y es que de los distintos ejes temáticos los cuales abordamos nuestra declaración, hoy nos atañe el centrarnos en adaptación, pérdidas y daños. Como podrán apreciar también, tienen 3 ejes temáticos más, los cuales pueden apreciar, y los dejo invitado también a poder leer nuestra declaración que se encuentra en el bio de nuestra cuenta de Instagram, @lecoichile. Y entonces, configurando lo que sería adaptación, pérdida y daño, esto se aborda ante los diversos efectos del cambio climático. Como sociedad nos vemos en la necesidad y obligación de adaptarnos, tanto para animar los efectos negativos del cambio climático, disculpen, iba a omitir, como para sacar provecho de estas situaciones de un índole positivo. Ahora bien, cuando esta adaptación es insuficiente, se producen lo que vendría siendo aquellas pérdidas y daños, los cuales se traducen en los distintos pilares transversales, los cuales nosotros estamos tratando en esta temática. Por un lado tenemos la participación de la juventud y niñez, lo cual consideramos que es un ámbito de gran relevancia, en razón de que esta adaptación, pérdida y daño son más bien la responsabilidad de la adaptación, o la obligación que nos cargan a nosotros mismos como adaptación, viene a recaer más que nada en los niños y en los jóvenes, los cuales vivimos el presente y a lo mejor no tuvimos la oportunidad de administrar o llegar a algún tipo de
consenso, como bien hicieron las personas de mayor edad, las cuales nos heredaron esta responsabilidad y nos toca a nosotros adaptarnos, y con ello también asumir las pérdidas y los daños provocados por estas mismas actividades. Luego tenemos otro pilar como la justicia climática, la cual se traduce en distintos acuerdos de carácter internacional que pueden incidir en esta materia. Ahora contamos con la participación de Joana Arriagada, quien será la persona a la cual dará pie a nuestra sección de preguntas. Entonces, Fran, te dejo con Joana. Bacán. Ya bueno, primero voy a hacer igual así como una breve como presentación de nuestras invitadas. Bueno, tenemos aquí a Joana Arriagada, coordinadora del equipo de adaptación de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias, Joana, por estar aquí. También contamos con la presencia de Romy Osorio, que es fundadora de Paz Recycling y Basura Playera, y Country Head de IC Chile. Bueno, también teníamos pensada la presencia de Felipe Fontecilla, pero acabo de hablar con él y lamentablemente parece que no podrá, como por un problema, una emergencia, no va a poder acompañarnos hoy. Pero igual estamos todos aquí, estamos con nuestras otras dos exponentes, así que a darle nomás. Vamos a empezar primero con Joana. Muchas gracias por venir. Ya has participado previamente de otras instancias con la LCOI, así que de verdad muchas gracias por entregar tanto de tu tiempo para esta organización. Te queríamos preparar unas preguntas que, bueno, en realidad son como una guía, así que igual si quieres como explayarte más allá de ellas, no hay ningún problema. Ya, estas preguntas serían: ¿cuáles son las acciones más importantes del gobierno en cuanto a adaptación hasta ahora y cuál es el efecto esperado de estas acciones? ¿Y por qué hasta ahora no se le ha dado la misma relevancia que se le da a adaptación al tema de pérdidas y daños? ¿Y cuál es la ruta de acción a seguir para este gobierno y para el Estado en sí respecto a las pérdidas y daños? Gracias, Francisca, por esa introducción. Creo que ya ahora puedo comentar, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bueno, comentarles que trabajo en el equipo, en el departamento de adaptación, acá en la división de cambio climático. No, no soy la coordinadora del equipo, de comentarles también eso, que me da vergüenza ahí con mi jefa, pero me coordiné harto con Gladys Santi, que Felipe la conoce, y Gladys es quien lleva el proceso de negociación de pérdida y daño, y que ustedes la habían contactado inicialmente, pero ella estaba de vacaciones estos días. Y bueno, y como trabajamos ambas en adaptación, bueno, nos coordinamos antes. El comentarles que en Chile hay planes de adaptación desde el año 2013. El primer plan de adaptación es del sector silvagropecuario, y en el Plan Nacional de Adaptación del año 2014 se definieron 8 sectores que requerían tener planes de adaptación. Estos son en biodiversidad, silvagropecuario, pesca y acuicultura, ciudades, recursos hídricos, en infraestructura, energía, y me falta por ahí uno más. No sé si me olvidó el octavo, pero turismo yo creo que es el octavo. Entonces definieron estos 8 sectores que requerían hacer un plan de adaptación. Luego, en la contribución determinada a nivel nacional del año 2020 que se actualizó, se agregó un sector minería, pero con la ley marco de cambio climático se agregó también borde costero y también transporte. Entonces ahora tenemos más sectores, varios de ellos ya tenemos planes de adaptación, porque el primero es del año 2013, el Plan Nacional de Adaptación es del año 2014, y luego se publicó el de biodiversidad, el de salud, el de pesca y acuicultura, de infraestructura, el de ciudades, el de turismo. Entonces solo nos queda pendiente sacar el de recursos hídricos y el de minería, de como los primeros sectores que requerían un plan.
para la elaboración de estos planes lo que se hace es un análisis de vulnerabilidad, que es identificar cuáles son los riesgos asociados al cambio climático que podrían impactar ese sector y proponer medidas de adaptación. Y el primer ciclo de planes que venían del año 2013, lo que hacían era como generar las capacidades de adaptación principalmente y levantar información de base respecto a cuáles son estos impactos. Y ahí el año 2020 también se publicó el Atlas de Riesgo Climático, que no sé si lo han visto, pero hay 52 cadenas de impacto para diferentes sectores donde uno puede ir analizando el riesgo del cambio climático en cada uno de estos, como está pensado como una cadena, como un sector productivo, uno puede entrar por energía, por ciudades, por distintas áreas. Entonces, eso ha sido un avance importante en términos de desarrollo de capacidad de todos estos sectores para generar la información, para identificar el riesgo y también para proponer medidas de adaptación. Cuando estamos hablando de las medidas de adaptación, yo encuentro que es fácil imaginarse el sector agricultura. Por ejemplo, la producción del vino en el Valle de Casablanca. Como va cambiando la temperatura, ahora ya tenemos el aumento de 1,1 grados Celsius en la región acá a nivel global, y podemos decir que el clima, por ejemplo, que teníamos en la región de Valparaíso, ya no es como era la región de Valparaíso, sino que está más cercano a la región de Coquimbo. Entonces, la calidad del vino que se produce en el Valle de Casablanca ya no va a ser de acuerdo al clima que había en Casablanca, sino sería como que tuviéramos esa viña en la región de Coquimbo. Es un ejemplo. Eso implica que hay cambio en la producción de ese vino, en la calidad, en el sabor, y eso, bueno, necesita una medida de adaptación. O sea, la medida de adaptación puede ser que hay que generar alguna otra variedad de vino que sea más resistente a estas temperaturas en esta zona, o que finalmente hay que cambiar a otro tipo de cultivo por el cambio que se va generando en las condiciones de humedad y temperatura. Eso lo podemos también entender con los frutales, o si estamos hablando con la producción de arándanos en el sur, o la producción de frutillas en el Valle de Melipilla, o de tomates, pimientos en el Valle de Azapa. O sea, como que tienen que pensar en nuevas variedades que sean resistentes a mayores periodos de escasez hídrica y a mayores temperaturas. Y ahí hay que ir viendo si esos cultivos van a resistir, si se puede tener unas variedades más resistentes o si definitivamente hay que cambiar de cultivo, que sería como la última medida de adaptación. Estos planes han generado ese tipo de medida y está conectado con el concepto de pérdidas y daños, porque a nivel de la convención, cuando se habla de pérdida y daños, se habla de tres conceptos principales: de evitar, minimizar y abordar. Y a través de todo este paquete de planes de adaptación, lo que hemos estado haciendo es generando la información para poder minimizar el riesgo del cambio climático. Entonces, algo que se está abordando y que se conectan el concepto de pérdidas y daño y de adaptación. ¿Por qué no se había abordado antes este concepto? Ahí hay que recordar que este es un concepto que se integra en el 2015 en el Acuerdo de París. Entonces es un concepto nuevo que antes no se trabajaba, no había un plan de trabajo, entonces claramente antes no se abordaba, pero están muy conectadas con adaptación, entonces a nivel nacional, a nivel de los estados y las partes en general se aborda a través de los mismos departamentos de adaptación que tienen cada uno de los países. Ahí están muy conectados y ahí hay que también entender que cuando estamos hablando de las amenazas climáticas, se separan en dos tipos de amenazas. Están los eventos hidroclimáticos extremos y están los eventos de periodo lento. Los eventos climáticos extremos son aquellos eventos, por ejemplo, una lluvia intensa, una ola de calor, una ola de frío, y eso puede generar impactos derivados, como por ejemplo, a partir de una lluvia intensa se podría generar una inundación, o a partir de una lluvia intensa se puede generar una remoción en masa, a partir de una lluvia intensa también se podría generar una inundación o una aluvión. Entonces, lo que hacen a través de las prioridades de daños es evaluar cuáles son los daños asociados a ese tipo de eventos hidroclimáticos extremos. Y en Chile existe la Oficina Nacional de Emergencia, que existe hace años y que sí hace una gestión asociada al riesgo de desastre de climático extremo, y que además hace poco se generó la ley del Sistema y Servicio Nacional de Prevención
y respuesta ante desastres, digamos, a partir, ¿se acuerdan? Después de la crisis por el terremoto del 2010, se llevó a una modificación de la ONEMI, esto implicó que hay una nueva ley que modifica la ONEMI en este Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Entonces ahí el desafío que tenemos o algunas brechas es, por ejemplo, conectar las institucionalidades. La idea es poder ocupar la institucionalidad actual, tanto que hay en cambio climático como de la prevención y reducción del riesgo de desastre. En cambio climático tenemos el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático a partir de la publicación de la Ley 21.455, la Ley Marco de Cambio Climático. Tenemos el Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático, el Consejo Científico, el Comité Científico, y a nivel regional tenemos los comités regionales de cambio climático. Entonces la idea es poder ocupar esa institucionalidad actual, donde además ya está integrado la ONEMI, o sea, en la Ley Marco de Cambio Climático se solicita que los planes de adaptación tengan un foco asociado a la gestión del riesgo de desastre. Digamos que se conecten estos instrumentos con lo que hace la ONEMI. Y a partir de la ley del sistema de servicio de la ONEMI, digamos, también está la plataforma de reducción del riesgo de desastre que viene funcionando, no sé, hace varios años atrás, yo creo que desde el 2010, yo recuerdo que tengo conocimiento, y a través de ellos se han hecho varias acciones con los municipios, con la conexión de los eventos climáticos extremos y cambio climático. Y esta ley lo que dice es que todos los municipios y gobiernos regionales van a tener que tener tanto planes de prevención de desastres como planes de emergencia. Los planes de emergencia cuando ya sucede el evento climático extremo o otro tipo de eventos, porque este sistema ve todos los tipos de eventos, también ve terremotos, erupciones volcánicas, ve todos los tipos de eventos, pero también están integrados los hidroclimáticos extremos que tienen relación con cambio climático, y tiene planes de prevención de estos desastres también. Entonces ahí el desafío que tenemos que ahora es como coordinar esta gobernanza y coordinar estos planes de prevención y de emergencia que se definen a nivel local en esta ley del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con la ley de cambio climático, que también incluye planes comunales de cambio climático, por ejemplo. Entonces la idea es poder conectar esos instrumentos para que sean coherentes y usar los recursos de una forma más eficiente posible. Por otra parte, la brecha que tenemos y el compromiso que está en la NDC es generar un diagnóstico de las pérdidas y daños. Y eso tiene que ver con tenemos como identificado los eventos hidroclimáticos extremos que han sucedido al pasado, porque la DMC tiene un registro en la Dirección Meteorológica, y esto también está conectado con un registro de la ONEMI, pero no tenemos un estudio que nos diga cuánto han sido las pérdidas de vidas humanas, las pérdidas por infraestructura, las pérdidas por temas de vivienda o de salud, cuáles han sido los daños asociados a esos eventos climáticos extremos de una manera cuantificada. Eso no lo tenemos. Pero sí está en un compromiso de nuestra contribución determinada a nivel nacional al año 2025. Entonces, de eso sí vamos a avanzar y, por ejemplo, ahora estamos solicitando presupuesto para el año 2023 para hacer ese estudio, y también lo tenemos considerado apoyarnos con un proyecto donde tenemos que presentar los nuevos reportes ante el Acuerdo de París, que son los informes de transparencia, que van a ser bienales también. Entonces, creo que eso es lo principal. Y lo otro que tenemos que conectar, claro, son hacer estos estudios de incidencia. ¿Cuál es la incidencia que tiene el cambio climático en estos eventos climáticos extremos? Hay un estudio que se hizo respecto a la sequía, o sea, cuánto influye el factor cambio climático en que suceda la sequía, y eso es lo que tenemos que evaluar para cada uno de estos eventos climáticos también. Eso les puedo comentar. Chile ha estado súper activo a nivel de las negociaciones, con la participación de Gladys, que es nuestra negociadora en temas de adaptación y pérdida y daño. Y a raíz de la COP, uno de los principales productos fue la generación de una red, una red de Santiago sobre pérdidas y daños, que es un mecanismo que quedó instalado bajo el marco de la Convención Marco. Entonces también eso como que nos deja instalados como con un evento concreto que sucedió posterior a la COP25. Ahí no sé, dime Francisca si me faltó alguna colita de
de las preguntas que tenía. El compromiso específico que hay en la NDC es que al 2021, estamos un poquito atrasados tal vez, no, esto lo hicimos, se realizará una estimación de los costos de la inacción asociada al cambio climático, que esos estudios ya están, y al 2025 se realizará una estimación de costos por pérdidas y daño histórico en esta misma línea. Así que ese es el compromiso actual que tenemos. Y bueno, y a nivel de la convención también se están estableciendo, ahí hay toda una discusión en las negociaciones, porque claro, una vez que tengamos estas cuantificaciones de cuál es la pérdida y daño, finalmente cómo se cubren, quién cubre, quién financia o quién dispone de los recursos para abordar estas pérdidas y daños. Eso es una discusión larga que hay todavía en las negociaciones. Hoy muchas gracias, Joana. Creo que en realidad respondiste así cabalmente todas las preguntas que estaban y bueno, yo creo que ha sido harta información, pero como que ha ayudado al menos a mí a hacerme como un panorama muy general de todo lo que se está trabajando, lo que se ha trabajado y lo que tienen visto también por trabajar a futuro. En realidad es como que me alegra mucho, así como saber como todos los ámbitos en los que se está trabajando, especialmente en el tema de adaptación y bueno, más recientemente también en pérdidas y daños, por lo que como tú decías es un concepto más nuevo. Eh, pero sí, yo cuando de repente investigaba un poco me pasaba de que como que veía que se había hecho tanto en adaptación que no tenía muy claro cuál era la mira futuro de qué más faltaría por hacer. Pero igual tocaste esos temas, así que excelente tu exposición y de verdad muchas gracias. Y les compartí algunos enlaces por el chat para que puedan ir a la información que tenemos en la página web. Tenemos los planes de adaptación y también el compromiso, las contribuciones, así que se las voy a compartir ahí. Ahí quedo atenta a cualquier duda porque no les pedí que prendieran la cámara, entonces no sé si pudieron escuchar o no. Igual al final vamos ahora a pasar a la exposición de Romy y para finalizar, igual ahí la idea es que se dé como una especie de como conversación, diálogo, debate si quieren, y ronda de preguntas de los asistentes. Así que ahí también vamos a tener más instancia de seguir conversando. Bueno, ahora vamos a pasar a la presentación de aquí, Romy Paz Osorio, que bueno, ya se hizo una pequeña presentación previamente, pero bueno, Romy aquí es fundadora de Paz Recycling y Basura Playera. Ella me ha contado a mí previamente un poco esto en lo que ella trabaja, es realmente muy seca. Así que bueno, te dejo como a ti, Romy, el espacio para exponer. Nuestra pregunta hacia ti va orientada principalmente a algo en lo que puede ser un súper buen ejemplo, que es sobre cómo nosotros como individuos podemos aportar como a los temas que estamos teniendo tanto en adaptación, pérdidas y daños, como el mismo cambio climático. Así que, bueno, creemos que tú como persona individualmente como que has hecho mucho, así que el escenario es tuyo. Gracias. ¿Me escuchan bien? Súper. Bueno, de acuerdo al tema que nos convoca hoy, ¿cierto? Adaptación, pérdidas y daños, yo preparé esta presentación. Voy a tratar de ser lo más, en honor al tiempo, lo más rápida posible. Bueno, me presento, mi nombre es Romy Osorio, de profesión soy ingeniera ambiental, técnico ambiental, fundadora de la empresa Paz Recycling y del emprendimiento Basura Playera. En Chile soy representante de una organización internacional que tiene como por objetivo mapear la contaminación de los océanos, que se llama AC, y también soy voluntaria activa de la organización Plastic Ocean, que es la organización internacional, ¿cierto? Pero que en Chile impulsó la ley del plástico de un solo uso. Bueno, yo estoy en Puerto Montt, en la región de los lagos. Los que han tenido el placer de conocer esta hermosa región podrán saber, ¿cierto?, que contamos con una flora, una fauna nativa diversa, con grandes y varios parques nacionales,
yacimientos arqueológicos, volcanes, y Puerto Montt es el punto de partida, ¿cierto?, a la carretera austral o a la Patagonia chilena. Hoy día Puerto Montt cuenta con un importante puerto, el cual conecta al resto del país con las regiones más australes de Chile. Bueno, hoy día estamos en una crisis climática, ¿cierto? Y hay personas que aún no entienden que estamos en una crisis climática y que esto es real. Lamentablemente hay personas que realmente no les importa este tema y dicen no es mi problema o simplemente hacen vista gorda. Lamentablemente, como todos sabemos, y los que estamos más involucrados en los temas ambientales, sabemos que hoy día estamos contra el tiempo, que la crisis climática, ¿cierto?, lamentablemente llegó para quedarse. Bueno, con respecto a lo que es pérdidas y daños, ¿qué es lo que consideramos como pérdidas y daños? Es un deterioro ambiental, ya sea durable en el tiempo o algo sustancial, el cual tiene un efecto directo en los recursos naturales, los cuales obviamente impactan con el pasar del tiempo la salud de los humanos, la economía local o nacional, las infraestructuras y la calidad de vida. Bueno, ahí Joana es la experta en el tema de todo lo que tiene que ver con esta política nacional con respecto a la adaptación del cambio climático y sus distintos planes sectoriales a nivel nacional. ¿Cierto? Si bien hoy día Chile, ya hace varios años, como ella mencionó, Chile cuenta con estos instrumentos, con estos documentos, los cuales se han ido desarrollando a lo largo de los años para poder, por un lado, poder adaptarnos, ¿cierto?, a todos estos cambios que hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas con respecto al tema del cambio climático. Hoy día este plan de adaptación al cambio climático básicamente es este instrumento articulador, el cual define estas políticas públicas de acuerdo a para hacer frente a los efectos del cambio climático a largo plazo. En la página web del Ministerio de Medio Ambiente y de acuerdo al link que Joana compartió, ustedes si van al ítem o buscan en el buscador la palabra adaptación, le van a aparecer todos los planes, principalmente este Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y como Joana mencionó también, les van a aparecer los distintos planes sectoriales, los cuales se basan, ¿cierto?, en sectores súper importantes, como por ejemplo la pesca, la acuicultura, el cambio climático, las ciudades, la energía, el sector de la salud, y así otros planes de adaptación al cambio climático. Bueno, las pérdidas de daño que ocurren en los distintos ecosistemas y en la naturaleza como tal, van de la mano con la adaptación al cambio climático. No tenemos otra alternativa, tenemos que adaptarnos como seres humanos para poder seguir subsistiendo. Y el llamado es a actuar ahora, como que estamos un poco contra el tiempo. Pero ¿qué podemos hacer? Yo creo que principalmente lo que podemos hacer es aplicar cambio de mentalidad y de cultura, dejar de pensar, dejar de tener esa mente competitiva, esa mente individualista y extractivista, y cambiarla por una mente más colaborativa, más regenerativa y que piense de manera colectiva. Yo me quiero enfocar de acuerdo a la realidad regional. Sabemos que cierto, Chile es largo y extenso, pero cada región tiene sus propias pérdidas de daño y sus propios modelos de adaptación de acuerdo a la realidad local. Yo quiero explicarles brevemente dentro de mis etapas como profesional en el área ambiental. Yo partí, como les dije, estudiando un técnico en medio ambiente, luego estudié la ingeniería ambiental, luego saqué un diplomado en gestión ambiental. Hace unos años fui jefa de una planta de reciclaje, por eso el tema de los residuos es algo que me apasiona hace muchos años, y actualmente soy fundadora de mi propia empresa. Mi empresa se llama PAS Recycling y tiene que ver con los servicios ambientales y gestión de residuos. Acá en la región hay una problemática enorme con respecto a la gestión de los residuos, por lo tanto, dentro de los servicios que yo presto, se basan en ayudar a que las empresas traten de reciclar más y disponer menos residuos en los rellenos sanitarios. Acá, como pueden ver, diferentes servicios más que nada como de reciclaje.
Pero hay algo que a mí me hizo clic cuando yo me vine a vivir al sur. ¿Y qué fue lo que intensificó mi preocupación? Principalmente por la contaminación de los océanos en el sur de Chile, que es una realidad, esta imagen. Los primeros días que yo estuve visitando el sur de Chile, vi esto. Y esto era un panorama el cual yo no podía normalizar. Pero hoy día la gente, yo creo que un gran porcentaje de la ciudadanía lo normaliza. Hoy día no hay playa en Puerto Montt ni en sus alrededores que no cuente con residuos. Es lamentable, es una realidad que no sale en la televisión, pero que nosotros los voluntarios y la gente que limpia las playas, es una realidad, ¿cierto?, que podemos ver siempre. Distintos tipos de residuos en las playas. Plásticos de un solo uso, encendedores, diferentes tipos de residuos industriales, domiciliarios. Distintos tipos de fragmentos de plástico, los cuales derivan, ¿cierto?, principalmente en un impacto en los océanos, en un daño en la naturaleza, en un deterioro en los océanos, en un impacto en el ecosistema marino y un impacto finalmente en lo que es la salud de las personas. Este problema lo vi como una oportunidad de mejorar. Yo decidí aportar a la preservación de los ecosistemas marinos y la sostenibilidad medioambiental local de acuerdo a mi realidad. Por eso comencé realizando diferentes tipos de actividades, principalmente limpiezas de playas con distintas organizaciones, distintos sistemas, sectores multisectoriales, como por ejemplo empresas, municipalidades, la comunidad, los niños, la armada, diferentes sectores, porque finalmente este es un problema que nos involucra a todos y es un problema local. Participamos activamente con Noemí Manrique, que es la niña planeta de la región de los lagos, una niña muy inspiradora que tiene 14 años y es un ejemplo a seguir. Como realizamos limpiezas de playa, lamentablemente no solamente nos encontramos con residuos que son voluminosos, sino que también nos encontramos con residuos pequeños como fragmentos de plásticos más pequeños, por lo tanto ahí nace Basura Playera, que tiene como por objetivo recolectar todo lo que son los fragmentos de plásticos más pequeños y poder acerarse con el objetivo de visualizar esta contaminación que existe en las playas de Chile. También realizamos talleres de educación ambiental en colegios, ¿cierto?, en escuelas rurales, en empresas, en municipios, en diferentes tipos de organizaciones con el objetivo de educar a la población con respecto a este impacto medioambiental que está ocurriendo, ¿cierto?, en los océanos. Por lo tanto, también realizamos diferentes tipos de talleres. Como les mencioné al principio también, yo soy representante de ACE, que es una organización internacional que busca mapear la contaminación de los océanos. Hay algunas fotos de nuestros voluntarios y algunos registros, ¿cierto?, de los tipos de mapeos que hemos realizado. Todos los puntos de color azules son aquellos residuos que se han quedado en la playa, pero que no se han podido recuperar, pero quedan registrados. Y los puntos verdes, como por ejemplo estos, son residuos que se han registrado con una foto y que el voluntario lo ha podido sacar de la playa. Hemos podido mapear diferentes puntos de Chile: Puerto Vara, Ángel Mo, Calbuco, la Isla de Pascua, y también otros países como por ejemplo Estados Unidos, Londres, Brasil, Europa, etc. Hay muchos lugares del mundo que se pueden mapear. Como les mencioné, también soy voluntaria de Plastic Ocean, muy orgullosa de poder pertenecer a esta organización, los cuales impulsaron la ley del plástico de un solo uso, ya que una dentro de las políticas públicas en materia de adaptación también a lo que tiene que ver con lo que a mí me compete, que es el tema de la protección de los océanos, y también el Ministerio de Medio Ambiente lanzó una estrategia nacional para la gestión de residuos marinos y microplásticos. Acá está la ley 21.368, que es la que regula la entrega de plásticos de un solo uso. Acá, por ejemplo, en esta gráfica mostramos los plazos de aplicación, a los cuales no los voy a detallar porque en honor al tiempo. Y finalmente lo que yo quiero tratar de hacer es poder invitarlos a ustedes a que tomen acción hoy, ¿cierto?, para generar cambios súper positivos en el futuro. Creo que esto es una oportunidad única de poder inspirar a otras personas con el trabajo que he ido realizando, ¿ya? Invitar, ¿cierto?, a concientizar,
sobre la preservación de los océanos, los peligros de la contaminación de los plásticos, y lamentablemente es un problema que no es ajeno, es un problema que nos va a afectar a todos, y por eso todos y todas tenemos que buscar, ¿cierto?, una solución juntos. Creo que no solamente debemos saber cuáles son los impactos negativos que tenemos en el mundo, sino que también tenemos que debemos tener la posibilidad de hacer algo positivo para poder remediar este impacto. Y no solo se trata de proteger o conservar, sino que también regenerar y reconstruir. Es importante también que cada persona aporte desde su capacidad, de su realidad, de su conciencia social para proteger nuestro planeta. Creo que la esperanza está en las nuevas generaciones, ellos están decididos a un futuro diferente, optimista y esperanzador. Gracias. Muchas gracias a ti, Romy. Bueno, ha sido una muy buena presentación como para poder ver todo lo que tú has podido lograr, así como con tu trabajo. Y yo creo que de todas maneras deja como inspirados a todos los presentes a de que realmente podemos hacer cosas para tomar acción en nuestro día a día. Así que de verdad, muchas gracias. Sí, no, gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, la experta ahí en el tema de adaptación, Joana, yo creo que ella se adelantó un poco a la respuesta, porque finalmente hoy día, si bien dentro del Ministerio de Medio Ambiente y a lo largo de los años ellos han desarrollado estos planes de adaptación de acuerdo a los distintos sectores, ¿cierto?, que son los que más impactan en temas de medio ambiente. También el hecho de poder evaluar o cuantificar las pérdidas a lo largo de los años me parece, bueno, creo que es una noticia o una novedad, porque la verdad que no lo tenía al tanto, y me parece fantástico, porque creo que también es súper importante poder involucrar, ¿cierto?, al área científica, a todas estas políticas públicas, porque finalmente ellos tienen la expertise en cuanto a los diferentes temas. Pero no solamente el área científica, sino que también todos como agentes de cambio, todos como niñas, niños, niñas, adultos, jóvenes, tenemos la capacidad de poder hacernos parte, ¿ya? Muchas veces hablamos, pero también es importante actuar, porque todos somos importantes y todos tenemos la capacidad de poder aportar. Eso. Muchas gracias, Romy. Bueno, ahora le doy la palabra a Aarón para pasar a la sesión de preguntas y diálogo. Sí, bueno, muchas gracias a los expositores por sus tan acabadas respuestas. Y sin más preámbulos, damos inicio a dos secciones más bien, que una vendría a ser si es que tienen preguntas los invitados para los demás invitados. O sea, cabe hacer si Joana tendrá una pregunta para Romy o Romy tendrá alguna pregunta para Joana. Posteriormente a eso se pasará entonces a resolver algunas dudas que tengan las personas las cuales se encuentran ahí en la reunión, en el chat, si es que hay en el chat, o pueden levantar la mano también y se les dará la palabra. Entonces, Joana, Romy, ¿tiene alguna pregunta para entre sí? Yo solo felicitar a Romy, encontré súper bonita la presentación. Me encantaría estar ahí en Puerto Montt. Desde acá de Santiago es otra cosa, como que uno llega al sur y ve ese verde que le hace, no sé, respirar, ¿no? Como que uno ve el verde y ya todo se ve, no sé, con color esperanza. Y me quedé con la inquietud, tal vez, porque en la región de los lagos actualmente se está trabajando en el Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Entonces, hay medidas también asociadas a la reducción de los residuos, entonces creo que sería importante conocerlo. Ya pasó la etapa de consulta pública, pero también está ahí linkeado en la página web. Y bueno, y luego habría que dar esas directrices para los planes locales, y es un encuentro terrible que, o sea, ¿cómo como seres humanos podemos hacer como generar residuos, como que creemos que el mundo no se va a acabar, ¿no? El ver esas costas, esas playas tan hermosas con esos
residuos encuentro terrible y me alegro mucho que hay personas que toman como una oportunidad y algunos emprendimientos, empresas a partir de eso. Creo que es la forma de poder ir avanzando también. Así que no solo felicitar por la iniciativa y dar el comentar que está el Plan de Acción Regional de la región de los lagos, que es uno de los primeros además, junto con los ríos Atacama y O'Higgins. Sí que es interesante ir conectando tal vez con los futuros planes comunales de cambio climático. Romy, ¿tienes algo que preguntar, comentar, consultar No, con Giovanna, Adriana? muchas gracias por tus palabras. Y sí, la verdad que yo igual soy de Santiago, yo llevo 8 años viviendo acá en el sur y, y me impacté cuando vi todo esta biodiversidad, esta naturaleza tan bonita, pero cuando empecé a ver la otra realidad de que todas las playas que he visitado están todas contaminadas con plástico, me da por entender que algo hemos hecho mal los seres humanos. Entonces la idea es poder tratar de aportar desde mi realidad y voy a hacer, ¿cómo se llama? Las revisiones con respecto a lo que tú mencionaste, pero me gustaría ver, creo que cuando estuviste presentando hablaste con respecto a un plan de adaptación con respecto a los océanos o al impacto de los océanos. No sé si estoy en lo correcto como para que me puedas ahí también orientar un poco, porque eso no lo había escuchado. Sí, hay dos planes como adaptación que están conectados con el océano, yo diría. Bueno, pueden ser más, pero el principal creo que es el de pesca y acuicultura, en el que también habían algunas medidas asociadas a residuos que se vierten en el mar. Recuerdo que habían algunas medidas, hay una primera versión del año 2016 y ahora justamente está en el proceso de revisión para su actualización. Y entre los nuevos planes que considera la ley hay un plan especial de borde costero, que seguramente a través de ese también se va a abordar el problema. Hay como más temas porque hay cambios en la altura y dirección de la ola que va a afectar los efectos de las marejadas, pero también hay un ordenamiento costero y la infraestructura asociada también a la costa. Esos dos planes, claro, y los otros, claro, pueden conectarse también, el de biodiversidad, el de recursos hídricos, pero van a ser tal vez más tangenciales. Y no hay en la NDC, la contribución determinada a nivel nacional del 2020, también hay algunos compromisos respecto a océanos. A ver, porque era uno de los temas prioritarios que quedó ¿cómo se llama? En un compromiso de integración y está principalmente en la creación de nuevas áreas protegidas. Claro, y asociados también a algunos compromisos a los humedales. Y claro, tenía que ver con que las áreas protegidas que existen tuvieran estos planes de manejo, porque finalmente se han creado algunas áreas protegidas marinas, pero no están siendo manejadas con un plan de manejo, con una gobernanza detrás y con los recursos. Así que la mayor parte estaba enfocada en contar con esos planes de manejo y también en la evaluación de los co-beneficios de los distintos ecosistemas marinos, porque en algunas partes del planeta tenemos algunas algas pardas que capturan CO2. Hicimos un estudio y en el caso de Chile era bien bajito, pero seguramente vamos a tener que seguir profundizando en ello. Como que esas son las que están y justamente la que está más a largo plazo es desarrollar las métricas que nos permitan monitorear y verificar estas capacidades de adaptación que nos aportan los océanos. Así que ahí también es el documento que les compartí en el chat, ahí hay algunos compromisos específicos de los océanos. Y me hablaron de un tema. Hay unas manos y ya leí la pregunta que está en el chat, así que voy a esperar las manos primero. Muchas gracias a las dos por comentar y utilizar este espacio de preguntas entre ustedes. Entonces pasamos a la sección en la cual se recogerán preguntas de los participantes y veo que algunos levantaron la mano, así que doy la palabra a Ismaela para que pueda hacer una pregunta. Gracias, Aaron. Hola, Joana, tanto tiempo. ¿Cómo estás?
Oye, muchas gracias por participar, siempre un gusto escucharte y Romina, un gusto conocerte, de verdad no había conocido tu trabajo tan de cerca, muy lindo lo que hacen. Mi pregunta en particular va para Joana, lo que pasa es que adaptación, pérdidas y daños es un tema que siento que como país nos toca muy de cerca porque somos un país sumamente vulnerable a los temas de cambio climático, pero paradójicamente somos un país que contribuye muy poco al cambio climático. Entonces, mi duda es, tú que has participado en varios eventos internacionales, ¿cómo es la postura de estos países, de estos grandes emisores, con respecto a las consecuencias que están viviendo países como Chile? Que, bueno, hay otros que literal se están hundiendo por el cambio climático. Chile todavía está arriba del agua, pero ¿cuál es la postura de estos países con respecto a las consecuencias que sus actos están causando en países como Chile? Esa es mi pregunta. Sí, bueno, a nivel de la convención se habla también de los pequeños países, ¿no? Insulares. Y como que a nivel de la convención los países más vulnerables son justamente los estados insulares porque tienen como graves problemas por los eventos de aumento del nivel del mar, que son estos episodios lentos, pero que son progresivos y que no son reversibles además. En el caso de Chile, no tenemos ese evento en el caso de algunas islas, por ejemplo, en Rapa Nui, pero en Chile continental tenemos este movimiento de las placas tectónicas ¿sí? Que causan nuestros terremotos, pero que hace que nuestra cordillera y vamos como subiendo en altura, entonces no tenemos ese problema tan grave respecto al aumento del nivel del mar, sí con la dirección y la altura de la ola que genera el problema de marejada. Entonces, a nivel de la convención, esos son los países que se reconocen como más vulnerables y todos los demás quedan como en países anexo 1 y no anexo 1. Los anexo 1 son los países más desarrollados que tienen las principales emisiones y los no anexo 1 serían como los en vías de desarrollo. Y ahí quedamos todos eh, como en una pelea de gatos, diría yo. Toda América Latina con Asia, África, todo junto, y queda como Europa, como país, como Unión Europea, digamos, países más desarrollados, América del Norte, y acá Australia, Japón, Corea, como que son los polos de los países más desarrollados, pero incluso China entra en los países que India, que son grandes emisores, también están en los países en vía de desarrollo. Entonces, la postura, la de principal discusión es justamente respecto al financiamiento, porque eso implica que, no sé, de las 196 partes, habrán tal vez unos 30 desarrollados y todas las otras 150 somos países en desarrollo que estamos viviendo los impactos del cambio climático. Entonces, ¿quién cubre estos daños, ¿no? ¿Quién se hace cargo de los daños? Y eso no se ha llegado todavía a un acuerdo. Sí, a raíz del Acuerdo de París, el cambio que hubo es que se esperaba movilizar financiamiento y en forma equitativa entre mitigación y adaptación. Pero respecto a pérdida y daños todavía no se llega a un acuerdo respecto al financiamiento y uno de los principales temas de discusión, digamos, todos los países desarrollados ponen sobre la mesa que es necesario cuantificar para poder cubrir también esos gastos, pero claro, todavía no hay un acuerdo, porque claro, implica con la cantidad de eventos y la frecuencia que tenemos mucho más intensa y más frecuente y que ya estos eventos no están llegando solamente a los países vulnerables, como uno ve en la televisión eventos, incendios forestales en Australia, en California, hace un par de años inundaciones en Alemania, olas de calor en toda Europa, entonces como que estos eventos ya no son, hace algunos años era como los más vulnerables y que estábamos viviendo los eventos climáticos extremos, pero esto ya se están viendo inundaciones también en Estados Unidos, entonces como que ya estos eventos también les están impactando a los países que no estaban acostumbrados a que se impactaran. Así que eso puedo comentar, o sea, es parte de la negociación y de las discusiones que todavía no se llegan a un acuerdo. Y el tema de movilización de recursos, justamente estamos en un momento súper crítico porque estamos en un periodo de pospandemia donde hay una crisis como global
asociada a la movilización de financiamiento, y además Europa principalmente, que es de los países más progresivos y que siempre está empujando para avanzar hacia la carbono neutralidad y la resiliencia, y con los temas más progresivos como la equidad de género, como que siempre está con una crisis ahora con el conflicto en Ucrania. Entonces está mucho más inestable la movilización de recursos. Entonces creo que va a estar muy difícil que en la próxima COP lleguemos a un acuerdo en términos de financiamiento. Si en la COP26 Reino Unido era como un escenario pre al conflicto en Ucrania. Entonces ahí se hizo un esfuerzo por movilizar recursos, pero lo que veíamos desde América Latina es que es un porcentaje, no sé, si se requiere 100, se logró movilizar 5. Entonces todavía en realidad falta movilizar mucho más. Y ahí, claro, yo esto es una postura personal, no desde el Ministerio de Medio Ambiente, para que no la tomen desde ahí, pero yo creo que desde América Latina al menos se debiera revisar el foco, digamos, de las negociaciones, porque en general las emisiones, no, la América Latina como región no es una región fuerte en emisiones, pero sí es muy vulnerable, donde los impactos y los daños y pérdidas asociados a estos eventos es lo que más afecta. Entonces yo creo que hay que poner más esfuerzos en la negociación, en las acciones de adaptación, y claro, tenemos que avanzar en la reducción de emisiones, pero en Chile, por ejemplo, ya lo estamos avanzando debido a que se han dado las condiciones para, no sé, modificar la matriz energética. Entonces ese ejemplo se puede proyectar en los otros países. Oye, muchas Ahí, gracias, Joana, por tu respuesta. sí, veo, tal vez mejor esperemos las preguntas por si alguna es para la Romy ahí. Viene, está Damián y Francisco, y había una en el chat también, en el chat. Sí, ahora pasaremos con Damian, si quiere preguntar algo, está en el momento para hacerlo. Sí, más o menos mi pregunta es, bueno, estaba leyendo de pasadita el plan de adaptación de cambio climático, la versión final, y estaba viendo un poquito el tema de la participación ciudadana y, bueno, el seguimiento, la investigación, las 50 medidas del plan, ¿verdad? Mi duda es como, hoy en día los ciudadanos que no tienen tanto conocimiento en materia medioambiental, cómo llegan a participar de estas áreas, cómo el gobierno capta a los ciudadanos para poder participar, porque a través de tanto desconocimiento eh, ocurre que existe un rechazo al hablar del tema, existe más que todo como un desconocimiento sobre aquello. Entonces, ¿cuáles son los planes que ocupa el gobierno para poder hacer la participación ciudadana y cómo podemos hacer seguimiento como ciudadanas y ciudadanos de este plan que es tan importante, y a través de aquello ver también cómo en general podemos tomar conocimiento sobre este tipo de investigaciones, ya que no están tan visibles como esperemos que estén próximamente. Eso. No sé si respondo, no sé si, bueno, por ahí me ven atrás que tengo justamente un proceso de consulta pública de la Estrategia de Desarrollo de Capacidad y Empoderamiento Climático. Ahí comentarles que la ley, bueno, y desde antes, esto desde creo que del Plan Nacional de Adaptación, todos los planes han tenido un proceso participativo durante el análisis de vulnerabilidad, que nos permite identificar cuáles son los impactos y qué tenemos que abordar en cada uno de los sectores, y luego se dispone una consulta pública para observación de cualquier persona o organización que le interese el tema. Y eso lo tratamos de difundir por todos los medios, últimamente más por redes sociales, también acompañado de talleres participativos. Por ejemplo, ahora estamos en este proceso de la consulta pública de esta estrategia que dura el 10 de agosto, pero efectivamente estamos llegando como a un público ya cautivo, digamos, un público que ya está interesado en los temas ambientales o que tiene una cercanía con los temas de cambio climático, y no nos está costando llegar más allá. Y lo mismo con la estrategia de desarrollo de capacidad de empoderamiento climático. Entonces, esta estrategia busca eso, poder avanzar y acercar los temas de cambio climático a cualquier persona, a los ciudadanos comunes y corrientes, digamos, que no están conectados
conectado necesariamente con los temas ambientales. No sé, a las jóvenes, los jóvenes que no necesariamente tienen un interés por los temas ambientales, sino que tenían interés por bailar o hay otros intereses, entonces la idea es poder llegar a todas y todas y eso nos está costando. Tenemos algunas redes sociales del ministerio, pero es súper difícil que exista solo cambio climático en esas redes sociales. Entonces, el principal instrumento que tenemos es la página web que les compartí y los hitos más importantes se van comunicando también por redes sociales. Pero sí, creo que es un desafío. Tenemos un poquito la suerte que a raíz de la COP25 el tema se ha ido instalando en la televisión, ¿no? Ustedes han visto que aparecen como semanalmente reportajes asociados a los impactos del cambio climático o acciones que se pueden hacer conectadas con tecnología y eso nos ha ayudado a generar una cierta base de conocimientos en la población y en la ciudadanía en general, pero nos falta, y esta estrategia, por ejemplo, tiene medidas específicas asociadas a educación, está en tercero y cuarto medio, así específico cambio climático, pero desde pre-básica hasta segundo medio están los conceptos, pero no están como conectados. En tercero y cuarto medio sí está conectado como cambio climático. Entonces nos quedan esos espacios de mejora, también incluye algunas líneas de acción para mejorar las capacidades de los docentes que transmiten, para integrar asignaturas transversales en la educación superior, porque al final necesitamos que tanto, no sé, una enfermera entienda de cambio climático, un enfermero, que también lo entienda una abogada, que lo entienda no sé, una técnica eléctrica que va a instalar los paneles, también lo necesitamos, también un técnico en aire acondicionado. Necesitamos que los profesores y profesores lo entiendan para que lo puedan comunicar, los químicos, o sea, como que es una cosa transversal. No sé, si pensamos en los forestales, las personas que trabajan en el sector forestal, la minería, es un tema transversal y entonces esta estrategia tiene ese tipo de medidas, está mirando a largo plazo, entonces estamos recién en este proceso de inicio. Y estaba buscando en el CINIA, se hace un reporte anual de los avances del plan de adaptación. Aquí encontré el cuarto reporte, creo que no es este el último, pero se hace un reporte anual. Y ahí, claro, esto ya es como lo que yo me imagino que debiera existir algo así como un observatorio de cambio climático, porque ese reporte que yo les compartí es uno tal vez del año 2020, debe haber uno del año 2021. Ah, no, este año sale el del año 2021. Entonces ese es el último que está publicado, pero debiera haber como un ente externo que diga, bueno, estos planes han avanzado así, estas son las brechas, se debiera avanzar así, y eso me lo imagino como en una medida, una organización ciudadana, que no la podemos tener del Estado, porque al final nosotros estos reportes los hacemos, nos hacemos un autoseguimiento y la Contraloría también ha tenido un rol de auditar los planes de adaptación, que previo a la ley era todo voluntario, entonces muchos de ellos tenían una baja implementación. Por ejemplo, especialmente el plan de adaptación de salud quedó un poquito retrasado en su implementación porque además los 2 últimos años el Ministerio de Salud estuvo muy centrado en la pandemia por COVID y no abordando los temas de cambio climático, que son igual de urgentes, porque si no los abordamos ahora vamos a tener los problemas más a futuro. Entonces, la Contraloría también ejercía un rol de auditor, digamos, de hacer seguimiento a estos planes y lo ponía en sus redes sociales, cosa que al Ministerio de Medio Ambiente le ayudaba en ese seguimiento, pero ahora con la ley ya hay responsabilidades más claras, así que pero me imagino yo que algo así como un observatorio de cambio climático funcionaría bien. Hay un comité, la ley, tenemos un consejo consultivo de medio ambiente y cambio climático en la ley que modifica el consejo consultivo actual del Ministerio de Medio Ambiente con representantes de los jóvenes y también claro, y mantiene casi la otra conformación, pero es como, está pensado como alguien que va asesorando las medidas y tal vez ahí hay que revisar, por ejemplo, ahora que se van a hacer los reglamentos, cómo se seleccionan esos representantes para que sean realmente representativos. Ay, disculpen que les hable tanto y que avísenme si, díganme alguna señal, corte, corte, si me alargo mucho. Gracias, me respondió mi pregunta y quedé muy satisfecho con aquello. Muchas gracias. Joana.
Sí, Y desde el ministerio, ¿nunca han pensado como buscar como otra manera de difundir, como por ejemplo la televisión abierta, em, la radio, como para llegar a más personas? Porque finalmente lo que dice Damián, ¿cierto? Es como muy cierto. O sea, hoy día las personas que estamos como involucradas en los temas ambientales y tenemos algunos intereses con respecto a estas problemáticas, sí estamos como revisando el Instagram o el Twitter o la página web del ministerio, pero por ejemplo, así como súper, algo como súper personal. Por ejemplo, mi pareja es cero, es cero como medio ambiente. O sea, yo creo que nunca ha visitado la página del ministerio o nunca ha participado en una consulta ciudadana, pero es porque tampoco él está involucrado en los temas ambientales o no tiene un interés quizás en los temas ambientales, pero quizás si el ministerio buscara como otro mecanismo de difusión donde pudiésemos llegar a aquellas personas, a todos los ciudadanos chilenos, quizás de una manera más simple, cada vez que se haga, no sé, o se abra algún tipo de consulta ciudadana, quizás utilizar la radio, utilizar la televisión chilena o algún espacio, cierto, televisivo, donde, no sé, en las horas peak, donde se pasan noticias o el tiempo, quizás hacer como un pequeño comercial, por así decirlo, de aviso, como de utilidad pública, de que están abiertas, ¿cierto?, las consultas ciudadanas para distintos temas, como para poder llegar a más personas y no solamente quizás a los que estamos metidos o interesados en estas temáticas. Solo como una opinión personal. y por ejemplo, esta estrategia lo que busca es em, dar lineamiento y orientaciones para que no solamente el Estado haga ese trabajo de difusión, sino también convocar a las universidades, al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil, porque creemos que al final para avanzar y para enfrentar el cambio climático no basta con que la acción se haga desde el Ministerio de Medio Ambiente, incluso nos pasa que a veces generamos actividades y hay personas que solo porque vienen de un órgano estatal, como que nos bloquean de inmediato, entonces como que sentimos que, y esta estrategia propone que todos los actores, organizaciones, personas puedan aportar, digamos, en esa difusión. Y respecto a lo, claro, por ejemplo, una campaña de televisión, veíamos en algún taller me decían, tienen que hacer algo como cuando hicieron el cambio de la campaña respecto a evitar o dejar de fumar, no me acuerdo, pero en MinSal hubo un cambio cultural súper importante, ¿no? Por lo menos desde que yo era niña, como que mucha gente fumaba, si uno iba a bailar en mi tiempo, todo el mundo fumaba dentro de la discoteca o del café, del pub, y ahora como que los que fuman son los raros, son como los extraños, tienen que salir. Entonces, como que ese es el cambio cultural que tenemos que generar con los temas ambientales y asociados al cambio climático. O sea, tenemos que desde el rol en el que estemos, sea gerenta de una empresa, gerente de una empresa, sea directora de un colegio, director de un colegio, o profesora, profesora, educadora de párvulo, o como profesional de alguna municipalidad, como alcalde, alcaldesa, desde el rol en que estemos tenemos que integrar el tema y abordarlo de una manera transversal. Entonces, bueno, es un desafío grande, pero a través de esta estrategia la idea es poder darle orientaciones a todos los organismos públicos para que lo incluyen en su quehacer y en los planes específicos que tienen que elaborar para los gobiernos regionales también a nivel regional, pero también la estrategia busca dar estas orientaciones a otros actores no estatales, porque al final es una tarea de todas y todos y de todes, digamos. No, no podemos hacerlo solo desde el Estado. Oye, y quería contestar la pregunta de Francisca, que me pregunta, ¿y cómo se integra la perspectiva de género en las políticas públicas relacionadas a la adaptación, pérdida y daño? Y hay comentarles que empezamos a trabajar el tema, esta conexión de género y cambio climático el año 2017. Pasa que soy la asesora de género ministerial desde marzo, tengo y otro sombrero. La ley, o sea, lo que hicimos es generar una mesa de género y cambio climático el 2020, pero empezamos a trabajar esto el 2017. Al principio no le veíamos ninguna conexión, como que género es
era una línea transversal y cambio climático era otro trabajo transversal y no se conectaban. Pero lo que vemos ahora es que al analizar los análisis de vulnerabilidad y estas cadenas de impacto que están en la atlas de riesgo climático, es que tenemos que analizar cuál es la vulnerabilidad o la sensibilidad del sistema que estamos evaluando. Y ese sistema podemos estar hablando de comunidades, de personas, de organizaciones, y ahí es donde tenemos que poder identificar cómo ciertas amenazas del cambio climático o impactos del cambio climático en algún sector más productivo de la biodiversidad está teniendo estos impactos diferenciados por sexo. Estamos ahora en ese nivel, todavía no entramos a diversidades, digamos, sexogenéricas, porque no tenemos datos, entonces estamos recién trabajando con datos de binarios, digamos, hombres y mujeres, y esperamos tener los resultados por ahí en octubre. Vamos a invitar a un webinar para presentar los primeros resultados, que es la base para seguir avanzando. Y la ley incluye algo súper importante, ahí tenemos una lista de chequeo, también en la misma página que le compartí, lo pueden encontrar, que lo que hicimos fue como algo, nos suena tan bien, pero la cosa es que tiene 18 criterios que nos permite revisar si, no sé, la política que estamos publicando, revisamos lenguaje inclusivo, hay estereotipos de género en las imágenes, se hizo un diagnóstico, estamos integrando cómo se relacionan, cuáles son los datos desagregados relacionados a la temática o no, se hizo un diagnóstico, hizo un proceso participativo que consideró espacios de participación de mujeres, como que hay varios criterios que estamos ya integrando en todos los procesos de política pública, así que estamos avanzando, todavía nos queda harto por avanzar, y la ley indica que todos los planes sectoriales de adaptación y mitigación tienen que ser acompañados por el Ministerio de Desarrollo Social y por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para integrar un enfoque en comunidades vulnerables y con perspectiva de género. Entonces, eso fue un plus que salió desde el Congreso, así que algo súper bueno, y hemos estado trabajando coordinadamente con el Ministerio de la Mujer. Es un primer avance, digamos, pero estamos como súper avanzados también a nivel de la región de América Latina en esa conexión con las políticas de género y cambio climático. O sea, estamos, y hay un curso, no sé si les llegó, si están participando, pero justo hemos sacado 2 versiones del curso y hoy día hicimos un webinar en la mañana de inicio de la segunda versión, que es un curso específico para conectar género y cambio climático, y que está bien bueno porque a nosotros nos costó harto entender esta relación, y todo ese aprendizaje lo volcamos en ese curso y lo esperamos seguir replicando en los próximos años. Bueno, muchas gracias. En honor al tiempo, me gustaría indicar que se permitirán las 2 últimas preguntas, que serían de Benjamín y Francisco. Así que ambos, Francisco me parece que la han hablado anteriormente, así que pueden preguntar. Hola, mi pregunta era pensando en Romy, pero también podría quizá complementarla Joana pensando en, no sé si habrán iniciativas fomento desde el MMA, pero se refería pensando en iniciativas y proyectos como de adaptación climática. Con toda la experiencia que nos contaste de tus proyectos y en los que has trabajado o lo que has visto, cuáles son, pensando en Chile, como los principales dificultades o desafíos de proyectos de reciclaje, de gestión de residuos, de reutilización de residuos, y también quizás qué oportunidades pueden haber, pensando como a nivel local, quizá a nivel regional? Sí, perfecto. Mira, yo creo que hoy día, siendo como súper positiva, hoy día hay como mucha normativa en cuanto a lo que es gestión de residuos. A nivel país contamos, ¿cierto?, con Ventanilla Única, que es una plataforma de declaración de residuos para las industrias. Hoy día está como súper normado y súper regularizado el tema de los residuos. Hoy día, tanto en la región de los lagos como a nivel nacional, hay muchos emprendimientos y empresas que ya llevan muchos años de expertise en el tema de gestión de residuos, reciclaje. Hay muchos proyectos hoy día de innovación con respecto principalmente a los residuos que son, por ejemplo, como por ejemplo boya,
cabos, que son como residuos de la industria acuícola o de acá del sector, que son las salmoneras principalmente en la región de los lagos. Hoy día yo creo que veo como súper positivo el panorama, veo que hay muchos proyectos, tanto en la región como a nivel nacional, que van de la mano para el cuidado del medio ambiente. Si bien hay prácticas que se han hecho quizás ya que llevan muchos años haciéndose mal o de una manera no adecuada, hoy yo creo que al haber más legislación ambiental, más regularización, más fiscalización, más normativa ambiental, eso ha ayudado mucho a que las empresas, que son los que contaminan en un mayor porcentaje, estén haciendo las cosas menos mal. Entonces soy como más positiva en cuanto a lo que es la gestión de residuos. Creo que, como te dije, hay muchos emprendimientos que van de la mano con el tema de mitigar este impacto ambiental, y también todo lo que es la legislación ambiental con respecto al plástico de un solo uso, como por ejemplo esta ley que es súper importante, que es la que impulsó la organización Plastic Ocean. Entonces yo soy como más positiva que negativa en cuanto a lo que es todo lo que tenga que ver con la generación de residuos y la gestión de los residuos. Creo que hoy día contamos con una ley REP, contamos con una ley de plástico de un solo uso, contamos con una plataforma para la gestión de residuos, Seremi de Salud también está trabajando fuerte con toda esta plataforma web que tienen también para asesorar y autorizar a las empresas que transporten residuos o que almacenen residuos. Entonces yo creo que Chile va como bien encaminado en cuanto a eso. Ahora, como creo que estamos un poco débil, siendo ya como más negativa y quizás autocrítica, creo que falta mucho avanzar en cuanto a la educación ambiental. Si bien hoy día se hacen muchas actividades, muchas cosas con respecto a mejorar ese punto, creo que igual hay un porcentaje no menor de personas, como le dije en la presentación, que no están tan interesados en estos temas, y la verdad que yo creo que ahí es donde tenemos que reforzarnos más, porque de cierto modo las empresas que están más normadas están obligados a cumplir, pero el ser humano, nadie nos obliga a reciclar o a disponer nuestros residuos, entonces quizás ahí eso debiésemos quizás mejorarlo un poco. Pero soy más positiva en cuanto al panorama con respecto a la gestión de los residuos. Muy bien, Benjamín. Muchas gracias. Hola, yo para hacerlo corto, soy Benjamín Almonacid, de la región de los lagos también de Calbuco, y por eso quiero agradecer a Romy, porque uno que visibiliza y ve siempre que está acá, los residuos plásticos que deja la industria acuícola, agrícola en sí, son demasiado impactantes en áreas verdes, en las costas de los canales, y creo que es sumamente hermoso lo que hace, y le agradezco. Y también una pregunta corta para Joana, que ¿cómo es la gestión de ministerio a municipio? ¿Qué se hace con las políticas gubernamentales medioambientales? ¿Cómo se relaciona eso o cómo llegan todas esas políticas al municipio y cómo ellos lo tienen que ejercer en la ciudad? Gracias, Benjamín. Mira, respecto a los municipios, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un sistema que se llama Sistema de Certificación Ambiental de Municipios, y ese programa viene funcionando, yo creo que desde la Ley Bases de Generales del Medio Ambiente, que es como del año 94, cuando era Comisión Nacional del Medio Ambiente, y ahí tiene distintos niveles de certificación, y eso ha ayudado a que varios municipios avancen en las gestiones ambientales. Por ejemplo, yo encuentro que es admirable la gestión que hace la comuna de La Pintana, porque hacen una economía circular, digamos, de los residuos, lo utilizan en el compostaje de sus mismas plazas públicas y parques, y eso es porque entienden que el corazón no es como la gestión económica de personas o financiera, sino que la gestión la ponen al centro, la gestión ambiental, y en función de eso se hace toda la gestión del municipio. Y eso hacia allá debiésemos tender. Y en la Ley Marco de Cambio Climático se establece que los municipios de aquí a
2 años, 7 meses, no sé, porque desde noviembre que corre el plazo, casi 2 años y medio, todos los municipios tienen que tener planes comunales de cambio climático. Eso fue algo que no se integró desde el Ministerio de Medio Ambiente al inicio del proyecto de ley, se integró después de la discusión legislativa, y hay multas asociadas a las alcaldesas y alcaldes si es que no cumplen con tener estos planes comunales de cambio climático. Entonces hay un proceso que se tiene que iniciar ahora ya. Tenemos nosotros 1 año para generar los reglamentos y bueno, y se van a tener que comenzar a diseñar estos planes comunales de cambio climático. Así que ahí hay una cosa específica que está integrada en la ley que va a empujar toda esa gestión. Así que eso les puedo comentar respecto a lo comunal, y me quedé leyendo el comentario de María Isabel, le quería comentar, y también nos ha llegado harto este comentario, porque que el mensaje es súper catastrófico, ¿no? Y claro, y nosotros nos cuestionamos porque o sea, es que es así de catastrófico, eso es lo terrible. O sea, ya aumentó la temperatura en 1,1 grados Celsius y eso genera cambios en el clima. Si se proyecta que va a aumentar, si cumplimos todos los compromisos que hicimos los países, de todas maneras estábamos aumentando a 4 grados Celsius la temperatura global, y eso va a ser catastrófico, digamos, vamos a tener una crisis humanitaria, digamos, de alimentos, entonces así de catastrófico, pero claro, vamos a trabajar en estos mensajes para que comunicar un poco la realidad y estas proyecciones que hay que son reales, pero para que no paralicen, ¿no? Y para que no alejen a las personas, sino que para que, bueno, ¿y qué es lo que puedo hacer a raíz de eso? Y ahí hay cosas fáciles que se pueden hacer para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como, no sé, bajarse del auto y tomar la bici, no sé, usar eficientemente la energía, cambiar las ampolletas. Hay cosas que se pueden hacer y que además de ahorrar energía, uno ahorra dinero. Entonces esas medidas son como más fáciles de implementar. Pero hay otras cosas en que tenemos que cuestionarnos un poco como cuáles son nuestros niveles de consumo. Y hablaba con una amiga de Alemania el fin de semana y me decía que está trabajando en un municipio en temas de cambio climático, y me decía que hicieron una encuesta y que las personas que son más vulnerables o que tienen menos recursos están dispuestas a hacer más cambios, pero las personas que están en niveles más acomodados ni siquiera se cuestionan hacer una reducción del uso del gas, por ejemplo. Y lo que tenemos que ver es que tenemos que todos cambiar nuestros modelos de consumo y de desarrollo, digamos. Vamos a tener que transar y vivir de una forma más modesta. Tal vez vamos a tener que viajar menos, movilizarnos menos en aviones, no sé, vamos a tener que hacer cambios en el cómo vivimos ahora y volver a una forma más modesta de vida, que no esté como por este modelo de consumo. Y ahí tal vez podemos, no sé, yo escucho por ejemplo a la Cher de la Convención Marco, y ella habla de tal vez ya dejar de comprar ropa, reutilizar la vestimenta para evitar el uso de nuevas materias primas, y tenemos que ir haciendo algunos ajustes en el cómo vivimos ahora. Y no sé, yo no soy de ir mucho a centros comerciales ni mall, pero siempre cuando hacemos una actividad de cambio climático pienso, ¿y cómo podemos enfocar que esas personas que andan paseando en el mall vengan a este webinar? ¿Qué podemos hacer para invitar a estas personas que están remodelando todo continuamente a que se integren y entendamos que hay que vivir de una forma más modesta y no sigamos pensando en cambiar el celular todos los años? No sé, hay como cosas que uno dice, tenemos que hacerlo, pero en la práctica la tecnología ahí nos va bombardeando y bueno, entonces tenemos que ir haciendo esos ajustes. Así que bueno, nos queda mucho por hacer, y ahí yo solo dejarles invitados a seguir motivados, porque ustedes son parte de estos embajadores y embajadoras también que pueden seguir con este mensaje, y como son más jóvenes que mí, por lo menos van a seguir trabajando y nos vamos a ir haciendo los traspasos.
Muchas gracias, Joana, por tu respuesta y bueno, Romy también por tus respuestas. La verdad que estamos muy felices de que se ha dado una súper buena dinámica. Ahora, antes de dar como el cierre y ya despedirnos, les queríamos proponer si podrían como quizás prender sus cámaras y así nos podemos tomar una foto para el recuerdo. Ahí después nosotros la compartimos y ustedes también la pueden compartir en sus redes, así que ahí voy a ir preparando. Pongan sus mejores caras. Pura gente bella aquí. Muchas gracias a todos por prender sus camaritas. Ya. Parece que ahí ya estamos casi todos. Ya, van a tomar una foto. Así que felices a la 1, a la 2 y a las 3. Ya, qué bello. Ya, estamos, tenemos nuestra fotito, así que ahí vamos a estar haciéndoselas llegar a todos. Hoy muchas gracias a todos por quedarse hasta acá. Ahí el Aarón está desplegando una invitación que les queremos hacer, que este jueves a la misma hora, a las 7 de la tarde, vamos a tener la jornada participativa sobre adaptación, pérdidas y daños, que hoy día tuvimos un taller más que nada educativo con nuestros panelistas acá, pero la idea de este jueves es que todos ustedes, todos sus amigos a quienes quieran invitar, puedan hacerse parte de esta instancia y ahí sería más que nada como una conversación para nosotros escuchar sus ideas, sus propuestas, sus opiniones y poder incorporar estas en lo que va a ser el eje de adaptación, pérdidas y daños en la declaración. Así que invitadísimos en la jornada de este jueves y al próximo taller, que es sobre el tema de justicia ambiental, con los invitados que aquí pueden ver, y que este va a ser este martes que viene, 19 de julio, a las 7:30. Así que igual los dejamos invitadísimos. Sí, los dejamos súper invitados. Tenemos exponentes bien flamantes en cada uno de en su respectiva ocupación o rubro o ámbito. Tenemos a Mauricio Oviedo, profesor de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, además de expresidente del Primer Tribunal Ambiental de Chile. Tenemos a Diego Ibáñez, diputado por el Distrito Electoral número 6, correspondiente a la región de Valparaíso, y Camila Zárate, ex integrante de la Convención Constitucional, en representación del 7º Distrito de la región de Valparaíso, además de ser activista socioambiental. También los dejamos nuevamente cordialmente invitados para la conferencia presencial que será en la Universidad Técnica Federico Santa María, el 11, 12 y 13 de agosto en Valparaíso, un evento oficial de la UNFCCC. Y recordar que este es un evento de carbono neutro verificado por, como ya lo pueden ver aquí, Huella Chile, programa de gestión del carbono. Contamos con más de 600 asistentes, 16 regiones, más de 5.000 horas de trabajo, más de 70 voluntarios y voluntarios, todo consolidado en una sola declaración. Así que los dejamos a todos invitados y Y las muchas inscripciones gracias cierran hoy por día, asistir. así que para que vayan rapidito a inscribirse. Muchas gracias. Muchas Ya. gracias a ustedes, de verdad, a los panelistas, Sacaron. a todos los asistentes. Muchas gracias y que estén todos muy bien. Que pasen buena noche y descansen mucho. Chao. Chao, Gracias, saludos. igual por No, ustedes. muchas gracias. Chao. Gracias. Chaito. Que estén Chao, muy que estén bien. bien, Chao, adiós. chao. Buenas Chao. noches.